En este momento estamos grabando y vamos a revisar el contenido del libro de clases. Benjamín Cáceres dice, profe, ¿es necesario poner la cámara? Idealmente sí, pero con la profe Claudia decidimos que esta semana era de marcha blanca para ver cómo andaba la cosa. Así que si no te sientes cómodo como para poner la cámara, por esta semana al menos lo vamos a dejar pasar. Pero lo ideal es que lo hagan para que comiencen a acostumbrarse a en todos los ramos va a ser necesario. Que me veo del asco, nadie te va a juzgar, ponte una foto tuya. Ponte una máscara. Una mascarilla, eso deberían tener en sus casas, una mascarilla, así que con eso puedes tapar parte de tu cara si crees que no te ves muy bien. Ya. Vamos al librito de física. Y vamos a analizar una de estas imágenes que está acá abajo. Ya. Está esto, está el chat. Y faltan participantes para ir aceptarlos. Ahí sí. Ya, de todas maneras voy a mover harto estas ventanas durante la clase. El día de hoy, entonces, como les dije, vamos a comprender los conceptos de aceleración y fuerza centrípeta, ¿bien? Y cómo estos aparecen en el movimiento circunferencial uniforme. Bien. En un movimiento circunferencial, en un movimiento circular uniforme, ustedes tienen una trayectoria que se mueve en círculos, como por ejemplo este punto negro que se mueve en este círculo que está acá. La velocidad en cada punto es tangente al círculo. Ustedes recuerdan un poco sus clases de geometría entre séptimo y primero medio, y una tangente es una línea que sale del círculo, que lo toca solamente en un punto, que no lo cruza, no llega en algún ángulo del círculo, sino que sale desde ahí. Entonces las líneas verdes indican la velocidad en cada punto del círculo, de esta partícula que está representada por un círculo negro que se va moviendo. Bien. La velocidad indica en qué sentido se va moviendo. En este caso, esto se mueve en sentido antihorario. Antihorario quiere decir que se mueve en el sentido opuesto a las agujas del reloj. O sea, si ustedes lo ven desde frente, se mueve de acá, así, así, así. Bien, que es justamente el caso en esta representación. Entonces, si ustedes se fijan, hay un cambio en la velocidad. Por mucho que la rapidez se mantenga constante, porque cada uno de estos sextos de círculo que tiene el mismo largo se recorren al mismo tiempo, eso quiere decir que tiene una misma rapidez, la velocidad es distinta porque la velocidad añade al concepto de rapidez la dirección y el sentido. Eso que quiere decir que en este punto voy a cierta rapidez, pero apuntando hacia donde apunta la flecha. En este punto voy apuntando hacia donde apunta la flecha, que es más bien hacia la izquierda. Aquí un poco hacia abajo a la izquierda, aquí un poco hacia abajo a la derecha, aquí hacia la derecha y así. Entonces, que la velocidad vaya cambiando implica que hay una aceleración, porque siempre que hay un cambio de velocidad, independiente de que no sea un cambio de magnitud, fíjense que la flecha verde en ningún momento es de largo distinto, pero sí apunta en direcciones distintas. Eso implica que hay una aceleración. Y esa aceleración está representada con el vector amarillo. Bien, y si ustedes se fijan, las cantidades que tienen flechita arriba son todos vectores. Este vector de aceleración es siempre perpendicular al vector velocidad y apunta hacia el centro de la trayectoria circunferencial, como se ve en esta figura, y es la flecha amarilla. Y esta aceleración se le llama aceleración centrípeta, porque la etimología de esto, eso es el origen de la palabra, es que centri se relaciona a centro y peta se relaciona a algo que busca, ¿bien? Entonces la aceleración centrípeta es una aceleración que busca al centro porque siempre va apuntando hacia el centro. Si ustedes se fijan, efectivamente en estos 6 puntos, que son ilustrativos, pueden ser cualquiera otros 6 puntos, la flecha del vector de aceleración va apuntando siempre hacia el centro de la trayectoria circular. Y dependiendo de qué sea esa trayectoria circular, o de qué esté generando la trayectoria circular, la aceleración centrípeta puede hacer distintas cosas. Por ejemplo, en un átomo, en un electrón orbitando el núcleo, la aceleración centrípeta está dada por la fuerza eléctrica de atracción entre el protón y el electrón. En el caso del giro de la Tierra alrededor del Sol, la fuerza está dada por
La aceleración, perdón, viene por la fuerza de gravedad que une la Tierra y el Sol. En el caso de las boleadoras que aparecían en la guía de la semana pasada, la aceleración está dada por la tensión de la cuerda que mantiene al objeto en una trayectoria circular. Y así, depende de qué caso estemos analizando, es que va a generar esa aceleración centrípeta. Entonces vayamos ahora a este lado de acá. Aparecen unos conceptos que ya habíamos visto. Recordemos que el concepto de aceleración es el cambio de velocidad en unidad de tiempo, o sea, es el cambio de velocidad dividido en el cambio de tiempo. Esta letra griega, ese triángulo, es una letra griega delta mayúscula y simboliza cambio. Lo vimos también el año pasado cuando estábamos viendo movimiento circular, movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. Pero en este caso, como es una diferencia vectorial, es donde tenemos que tener en cuenta la diferencia, la resta, perdón, de vectores. Y eso, si ustedes lo quieren revisar, está en la página anterior del libro. En la página en que estamos, por cierto, la 17, y la página anterior 16, hay un poco más de la suma y resta de vectores. No me quise meter mucho en eso por asuntos de tiempo. Vamos a ver solamente lo más práctico ahora. ¿Bien? Y sigamos leyendo esto. Dice, al cambiar de velocidad, el vector velocidad tangencial, que es el vector verde de acá, en cada instante se origina un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Es decir, se genera aceleración, porque hay un cambio de velocidad, con dirección y sentido, que tiene el vector cambio o diferencia de velocidad radial apuntando hacia el centro de la circunferencia. Fíjense, cuando ustedes restan vectores, lo que hacen es, por ejemplo, vamos a restar la velocidad de acá, que le vamos a llamar el velocidad a las 4 de la tarde, si es que ustedes consideran esto como un reloj, menos el velocidad 2 de la tarde. Y para restar, lo que hacemos es que dejamos el primer vector como está, y al final del primer vector escribimos el segundo, pero no como está, sino que lo damos vuelta, porque lo estamos restando. Eso dejaría entonces una flecha hacia acá abajo. Déjenme ver si es que tengo la suerte suficiente hoy para hacer esta flechita. Y si no, quizá alguien de ustedes la pueda hacer. Dibujar, flecha, color verde. Quedaría algo así. Si es que la pueden ver. Ya la dibujé, así que díganme, escriban en el chat si es que la pueden ver o no. Si es que no la pueden ver, que alguien la dibuje. Benjamín Cáceres al menos dice que sí la puede ver. Muy bien, qué bueno saber que hay alguien poniendo atención y que el sistema funciona, que puedo dibujar la flecha. Entonces, esto sería la resta de este vector con este vector. El vector original menos la resta. Y obviamente aquí no está a escala perfectamente dibujado. Es un poco más largo y está en un ángulo distinto. Entonces, la resta final sería... Vamos a hacer otra flecha, ahora con color amarillo. La resta final sería ese de ahí. Que obviamente por las limitaciones del problema y porque no lo hice exacto, no, el vector es bastante más largo, podemos entonces ver que la resta es acá, es esa de acá. Ya, y ustedes dicen que esa no se ve. Ya, funcionó con la primera nomás. Bueno, qué pena. ¿Y se borró la verde? ¿O se quedó la verde ahí? Se borró la verde también. Ya. Entonces lo voy a dibujar en algún otro programa y se los voy a compartir en webclass o se los voy a dejar en la carpeta de Google Drive donde estamos poniendo todas las clases. Bien. Entonces, borrar todos los dibujos. Bien. Entonces, se puede demostrar, y no lo vamos a hacer, que el valor numérico de esta expresión de la aceleración centrípeta es esta de acá. Aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado partido en r. La t de la velocidad es la velocidad tangencial, pero es la misma que la velocidad lineal que habíamos llamado antes. Bien. Entonces, aceleración centrípeta es v al cuadrado partido en r. Y ahora vamos a ir viendo un par de cosas interesantes. Vamos a abrir acá nuestra carpeta de clases para modificar el documento que ya teníamos de aceleración centrípeta, donde aparecen las fórmulas de esto, que este era uno de los documentos que yo les había subido a webclass, pero que afortunadamente tenemos tiempo suficiente en el semestre para alcanzar a revisarlo. Yo creo que es mucho más claro para ustedes si es que lo explicamos de esta manera que si solamente lo ven desde un PDF. Profe, ¿qué estamos viendo? Pregunta Max. Esto es aceleración centrípeta del movimiento circular uniforme. El movimiento circular ya habíamos visto la velocidad lineal, velocidad angular, y ahora estamos viendo la aceleración y la fuerza.
componentes que lo causan. Entonces, esta es la clase del 8 del 4. Sí, loco, eso. Recuerden a quienes se van uniendo ahora recién que la clase de la mañana comienza a las 8:50 y no a las 9. Disculpa, pero este archivo no va a abrir todavía. No sé por qué. Estoy seguro que en algún momento se van a abrir 20.000 versiones del archivo, pero... En fin, lo podemos ver acá. Si es que eventualmente se abre, después cambiamos a eso. Entonces, mi resumen de esta parte, en el movimiento circular uniforme se cumple que la rapidez es constante, pero la velocidad va cambiando de dirección y que la aceleración apunta hacia el centro de la trayectoria, siempre. Bien, vamos a darle a refrescar a ver si eso soluciona el problema. Luego en el libro aparecen varios ejercicios, ahí sí funciona, que ustedes pueden resolver. Esto ya lo vimos la clase pasada, aquí hay unas derivaciones interesantes que ustedes pueden ver, y se llega a otra fórmula de la aceleración centrípeta, que es velocidad angular por velocidad lineal, y eso es justamente lo que yo quiero que revisemos ahora, a partir de las fórmulas que tenemos de velocidad lineal y velocidad angular, cuáles son las otras que podemos encontrar. Entonces, esta es, déjenme darle un poco más de suma a eso, esas son las tres formulitas que podemos usar para encontrar la aceleración centrípeta dependiendo de qué es lo que nos den en el problema. Si en el problema nos dan velocidad lineal y radio de giro, podemos usar la tercera versión. Si en el problema nos dan velocidad angular y radio de giro, podemos usar la segunda versión. Y si en el problema nos dan velocidad angular y velocidad lineal, podemos usar la primera versión. Todas estas fórmulas son equivalentes. Aceleración centrípeta igual a esto, igual a esto, igual a esto. Como decía aquí, es tarea suya entender por qué estas fórmulas son equivalentes. Ahora les voy a explicar muy rápido. Recuerden que la velocidad lineal es 2 por pi por el radio partido en el periodo, así que a partir de eso y la revelación de la velocidad angular, que era 2 por pi partido con el periodo, ustedes pueden llegar a cómo se encuentran estas tres equivalencias. Bien, lo que sí pueden hacer, además de esto, es encontrar estas relaciones en función del radio y del periodo solamente, no solamente la velocidad lineal. Esa es una que falta y que pueden ustedes encontrar. Un ejemplo de cómo operan estas fórmulas, un disco vinilo de 12 pulgadas, que son aproximadamente 30 centímetros de diámetro, da 33 vueltas en un minuto, o una vuelta cada 1,82 segundos. Por lo tanto, su velocidad lineal es 2 por pi por el radio, que son 15 centímetros, pasado a metros son 0,15 metros, dividido en el periodo, que es 1,82, y el resultado es 0,52 metros por segundo. Y luego la aceleración centrípeta va a ser 0,52 al cuadrado, que es la velocidad lineal, dividido por el radio, 0,15 metros, que es estamos usando la última de estas relaciones. Tarea para ustedes comprobar que usando las otras fórmulas se llega al mismo resultado. Bien, quizá no exactamente el mismo por las distintas aproximaciones, porque aquí estamos eliminando decimales y aquí también vamos a eliminar varios decimales. Pero se llega a algo muy parecido y pueden ustedes comprobarlo. También aquí al usar un número distinto de decimales de pi pueden llegar a otra aproximación, perdón, pero no va a ser demasiado distinto. Bien, ¿qué más con respecto a esto? Como les dije, hay una aceleración centrípeta y como toda aceleración, por la segunda ley de Newton, tiene que haber una fuerza, existe también una fuerza centrípeta. Y que de hecho, si ustedes han mirado los PDFs que he estado compartiendo en Webclass, están en esta imagen que está acá.
Y dice aquí fuerza centrípeta y aparece una fórmula, m por v al cuadrado partido en r. Y vamos a ver ahora por qué es así. Dado que tenemos la fórmula de la aceleración centrípeta, que es v al cuadrado partido en r, y además la fórmula de la segunda ley de Newton, que dice que F es igual a m por a, podemos hacer el primer ejercicio que está acá, que dice, usando la fórmula matemática de la segunda ley de Newton, F igual a m por a, encuentre las fórmulas en las que se puede encontrar, en las que se puede expresar, perdón, la fuerza centrípeta. Vamos a anotar acá respuesta de esto. Dado que la fórmula es F igual m por a, según la segunda ley de Newton, esto ustedes pueden, por supuesto, que ir probándolo simultáneamente. Y en este caso, tenemos que la aceleración es igual a, y vamos a usar la última fórmula de acá. V al cuadrado dividido en R. Salió chiquito. Entonces, una expresión para la fuerza centrípeta es, ¿va a aparecer todo esto en algún momento? Sí, ahí sí. La fuerza centrípeta es igual a m v al cuadrado dividido en r. Ustedes podrían entonces probar con, en vez de usar la aceleración centrípeta es igual a v al cuadrado partido en r, hacer cualquiera de estas otras. ¿Bien? Y de hecho, eso es justamente la expresión que tenemos acá. Fuerza centrípeta es mv al cuadrado partido en r. O sea, esa es la fuerza que mantiene en movimiento el cuerpo. Recuerden que por la primera ley de Newton, si no hubiera ninguna fuerza actuando sobre el cuerpo estaría en reposo o moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme. Pero en este caso, como hay una trayectoria circular donde hay un cambio de velocidad, ese cambio de velocidad viene expresado, o sea, es a causa de una fuerza que induce una aceleración en el cuerpo, en este caso esta pelotita. Que es la W max, es la aceleración angular que vimos hace un par de clases y que ejercitamos en la guía de la semana pasada. Bien, entonces esa es la fórmula de la aceleración angular y cómo se relaciona con la aceleración centrípeta, no existe aceleración angular, y la fuerza centrípeta, que es la que mantiene al cuerpo en un movimiento circular. Bien. Aquí hay algunas de las otras expresiones. Esto es como la que habíamos visto un poco más arriba. Se obtiene la siguiente relación para la aceleración centrípeta, v cuadrado partido, donde v es la velocidad lineal. Aquí en el libro hay muchos más ejercicios que ustedes pueden buscar desde la página, ¿en qué página estamos? Página 20 en adelante. Bien. Y nos vamos a hacer los ejercicios acá, vamos a partir con los ejercicios que teníamos acá. Bien. Entonces, revisemos cómo vamos con eso. Dice, ejercicio número 2. Un auto de 2000 kilos en una rotonda de diámetro 20 metros da media vuelta en 10 segundos. Calcule su aceleración centrípeta. Bien. Entonces, alguien en el chat que responda cuáles son los datos del problema que podemos usar. Entonces yo aquí voy a anotar la respuesta. Datos del problema. ¿Qué es lo que nos piden? La aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta no la sabemos. ¿Qué es lo que necesitamos para calcular la aceleración centrípeta? Vamos a ver las fórmulas de arriba. Necesitamos o la velocidad angular y la velocidad, o la velocidad angular y el radio, o la velocidad lineal y el radio. ¿Qué es lo que tenemos en este problema? Nuevamente, pregunto para ustedes, escríbanlo en el chat si es que lo saben. Pero lean el problema y vean qué es lo que podemos sacar de lo que nos sirve. Pueden usar el problema que tenemos más arriba para hacer una comparación. Bien, fíjense qué es lo que usamos acá, cuáles son las similitudes del problema de arriba con el problema de abajo. Tomás Frado dice R igual 10 en este caso. Muy bien, tenemos una redonda de diámetro 20 metros, así que el radio en este caso
va a ser igual a 10 metros. Acuérdense que las cantidades siempre van con una unidad asociada. El radio es 10 metros. Y Paolo dice aceleración y tiempo usando Newton. Bueno, queremos calcular la aceleración y aquí en ningún momento vamos a usar ley de Newton. La ley de Newton solamente la usamos cuando hay fuerza y aquí no nos preguntan en ningún momento fuerza. Nos preguntan por la aceleración. Lo que sí vamos a usar es el tiempo. Bien, y podemos usar el tiempo para calcular la velocidad. Perdón. La velocidad lineal, tal como lo hicimos en el ejercicio que está aquí de ejemplo. ¿Ok? Entonces, Foro dice, podemos usar tiempo. Vamos a ver. Cristel dice, el tiempo es 20. Muy bien. ¿20 qué? 20 segundos. ¿Por qué? Porque nos dicen aquí, da media vuelta en 10 segundos, así que una vuelta entera la va a dar en 20 segundos. Con el radio de giro y el tiempo lo que podemos calcular entonces es la velocidad. Entonces vamos a poner aquí. Por lo tanto, la velocidad es igual a... ¿dónde me puedo robar esto? Acá. La velocidad va a ser 2 por pi por el radio, que en este caso el radio no es 0.15, sino que es 10 dividido por el periodo, que va a ser 20. Y eso va a ser igual entonces a... Eso lo voy a dejar igual. Ustedes pueden darse cuenta que esto es igual a 3.14, usando dos decimales, por supuesto, metros por segundo. ¿Por qué 3.14? Porque arriba tengo 2 por 10 y se simplifica con el 20 de abajo y me va a quedar solamente pi, y pi lo aproxima a dos decimales y voy a dar 3,14 metros por segundo. Bien, entonces una vez que tenemos la velocidad lineal, lo que podemos hacer es usar la velocidad lineal y el radio de giro en esta fórmula de acá, que es la aceleración centrípeta, perdón, es v al cuadrado partido en r. Así que eso es lo último que vamos a hacer. La aceleración va a ser... Vamos a robarnos esto de acá ahora. .14 al cuadrado dividido en el radio de giro, y el radio de giro es 10. Y ustedes dejen la respuesta en el chat, yo lo voy a calcular también por mientras con mi calculadora. Todo será entonces 3.14 por 3.14 dividido en 10. Y espero que lo hayan hecho por su bien. Eso va a ser 0.98 y la unidad es la unidad de la aceleración, que es metro por segundo al cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración, como aprendimos el año pasado, y también está mencionado en varios momentos acá, y pueden haberse dado cuenta que eso también es la unidad de la aceleración, si es que se dan cuenta que es lo que estamos multiplicando. Estamos multiplicando una velocidad al cuadrado y dividiendo por radio, así que la única combinación de unidades, perdón, que podría tener la aceleración es metros por segundo al cuadrado, por las unidades de la velocidad y el radio. Bien, Tomás dice, me dio eso, profe, muy bien, excelente, qué bueno saber que te estás esforzando. Entonces, en este caso teníamos un dato que no nos servía de nada, que era la masa del auto. A veces van a pasar esas cosas. La masa del auto lo hubiéramos necesitado, por ejemplo, si es que queremos calcular cuál es la fuerza centrípeta, o sea, la fuerza que mantiene al auto en ese movimiento circular. Y en ese caso tenemos que multiplicar la masa por la aceleración y nos daría la fuerza. Intentémoslo, ¿bien? Entonces, la fuerza es igual a la masa por aceleración, y en este caso es 2000 por 0.98. Y eso da 1971.
perdón, estaba usando otros decimales, ahí sí. 1960 y la fuerza se mide en Newton. No es algo que nos preguntaban en el problema, pero es bueno saber, que ustedes sepan, perdón, cómo es que se calcula. Entonces recuerden, el auto genera esta fuerza para mantenerse en una trayectoria circular, porque si no se iría en una trayectoria lineal. Esa fuerza imprime o le otorga cierta aceleración centrípeta y esa aceleración centrípeta es la que le permite moverse con esa velocidad en una trayectoria circular. Ese es el orden de las cosas que está pasando. Un cuerpo siente una fuerza, esa fuerza hace que el cuerpo tenga una aceleración y la aceleración implica un cambio de velocidad. Y el cambio de velocidad en este caso es no en la magnitud de la velocidad, o sea, no es que vaya más rápido o más lento, sino que va a hacer que cambie su trayectoria. Lo mismo pasa en los otros ejemplos. Bien, aquí aquí hay un ejemplo que lo había hecho hace tiempo, parecido al que aparecía en la guía de la semana pasada. Me gustaría que hicieran el ejercicio número 3 ahora y dejen la respuesta en el chat por mientras ustedes lo desarrollan. Voy a aprovechar de preguntar si es que tienen alguna duda. Bien, si es que tienen alguna duda de esto, por favor pregúntenlo en el chat o usen la opción de levantar la mano y yo les puedo activar el sonido para que conversemos. ¿Ok? Entonces, la actividad del ejercicio que ustedes tienen que hacer ahora es el número 3, el que está acá. La aceleración centrípeta de un cuerpo girando en un radio de 5 metros es 20 metros por segundo al cuadrado. Calcule su velocidad angular lineal, usando las fórmulas que habíamos visto antes de la aceleración. Voy a ponerlas acá abajo de todas maneras porque en caso de que no lo hayan copiado, esas son las fórmulas. Y ahí escribe un montón y debería aparecer en algún momento. Son las fórmulas de aceleración centrípeta. Entonces hagan eso y lo revisamos en un momento. Veo algunas caras de trabajo, muy bien. Es súper.
Profe Claudia ya pasó la lista. Gracias. Ya, veamos, aquí llegan algunas respuestas. Max dice que la velocidad lineal es 10 metros por segundo. Y Pablo dice, a mí me dio 0.31 después de todo. ¿Qué fue lo que te dio 0.31? Porque fíjate, lo que te preguntan es, calcule su velocidad angular y lineal. Son dos preguntas distintas. Yo creo que la respuesta de Max está mal porque debe haber obviado que ahí hay una velocidad al cuadrado. Ah, no, está bien. Son 10 metros por segundo. Les voy a explicar en un momentito por qué. Vamos a anotar igual que antes los datos del problema. Sí, la fórmula dice velocidad al cuadrado, está bien. Yo hice mal el cálculo en mi mente. Entonces, en este caso tenemos bien. Entonces, revisémoslo. Nos piden calcular velocidad angular y velocidad lineal, con los datos que nos dan, que son radio de 5 metros y aceleración centrípeta, de 20 metros por segundo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer una de estas relaciones para despejar tanto la velocidad lineal primero y luego la velocidad angular. Vamos a usar la última. ¿Okay? La última dice que aceleración es igual a velocidad al cuadrado dividido en el radio. Por lo tanto, lo que podemos hacer es despejar la velocidad, y velocidad al cuadrado nos va a quedar que es aceleración por el radio. Y como tenemos esas dos cantidades, las podemos multiplicar. Va a ser 20 por 5 igual 100. Y como esto está al cuadrado, la velocidad va a ser 10 metros por segundo. Bien, entonces revisemos. Con los datos que nos daban, radio y aceleración, y nos piden velocidad angular y lineal, lo primero que vamos a hacer es resolver para la velocidad lineal. Por lo tanto, la relación matemática en que incluye aceleración, velocidad lineal y radio es esta de acá. Aceleración centrípeta es igual a esto de acá. Pasamos el radio multiplicando y nos queda que la velocidad al cuadrado es igual a la aceleración por el radio, que es 20 por 5 según los datos del problema, y eso es igual a 100, y por lo tanto la velocidad va a ser la raíz cuadrada de eso, que es 10 metros por segundo. Y ahí la tenemos. Bien,
¿Dudas con eso antes de pasar a la otra, al cálculo de la otra, que es velocidad angular? Y tenemos varias maneras de hacerlo y todas son equivalentes. Cristel dice, profe, no entendí. ¿Qué parte no entendiste? ¿De dónde sacamos los datos? ¿Por qué usamos esa fórmula? ¿Cómo despejamos la velocidad? ¿Qué parte? Necesito que por favor cuando hagan preguntas especifiquen en qué parte se perdieron. ¿Ok? ¿Por qué esa fórmula? Porque nos dan en el problema el radio de giro y la aceleración centrípeta. Y nos preguntan las velocidades angular y lineal. Partimos por la velocidad lineal, que es v. Entonces, en esta fórmula tenemos todo lo que necesitamos, tenemos lo que nos preguntan, que es la v, y además tenemos la aceleración y el radio, que son los datos del problema. Entonces, de aquí podemos despejar la velocidad para dejarla escrita solamente en función de cantidades que ya conocemos, que son la aceleración y el radio. Si te hubieran dado, por ejemplo, la velocidad lineal, la velocidad angular y el radio, perdón, y te piden la velocidad lineal, podríamos haber usado alguna otra. Pero en este caso nos decían, tenemos el radio de 5 metros y tenemos la aceleración centrípeta, que es 20 metros por segundo al cuadrado. Y nos preguntan las dos velocidades, decidimos partir por la lineal, podrían haber partido por la angular sin problema, y usamos la fórmula que involucre las tres cantidades que necesitamos. Una vez que tenemos entonces la velocidad lineal, podemos usar alguna de las otras fórmulas para despejar la velocidad angular. Y vamos a usar, por ejemplo, la primera que está acá. Aceleración es igual a velocidad angular por velocidad lineal. Despejamos la velocidad angular, la W, y queda que es aceleración dividida en velocidad. La aceleración es 20, la velocidad es 10, y por lo tanto la velocidad angular va a ser 5, y la unidad de esto eran radianes por segundo. Que recuerden que un radián era otra manera de contar los grados que hay en una circunferencia. La circunferencia, en vez de, o sea, se hace la analogía, o la equivalencia, perdón, entre 360 grados y 2 pi radianes. Pero eso no es tan importante que lo manejen ahora. Lo importante es que sepan que al menos el concepto de velocidad angular y que también en qué se mide. Bien. Entonces, usamos esta fórmula porque tenemos la aceleración, el radio, y necesitamos la velocidad, y luego cuando ya tenemos la velocidad, podemos usar esta fórmula acá. Bien, últimas preguntas para que las hagan ahora. María Jesús dice, profe, ¿qué era la W? La W es la velocidad angular. Voy a anotar acá. Entonces, esto es radio, esto es aceleración, esto es radio. Entonces, aceleración centrípeta. Esto es velocidad lineal, esto es velocidad angular. Y esto entonces lo puedo colorear para que ustedes tengan mayor claridad de dónde lo saqué. Esto es esto de acá, radio de 5 metros. Espera chuntar el color. Ah, ¿por qué 5? Porque no sé dividir, es 2. Perdón. Estaba pensando en otros cálculos de acá. Muy bien, sí, veo algunas caras de felicidad que sí, efectivamente están bien. Sí, porque tienen que dar. Estaba pensando en el radio de 5 metros y otra manera de responderlo. Pero sí, está bien, está bien, está bien. Y voy a marcar esto con esto acá. La aceleración centrípeta era esto de acá. No, no era ese color, era el otro de abajo. Bien, entonces, ahí sí. Esos son los datos del problema y los otros son las cantidades que encontramos, que son los que nos preguntan. La velocidad angular y la velocidad lineal. Bien. Jóvenes, entonces, más preguntas de esto para ir terminando ya, dado que nos pasamos en el tiempo.
Ya, muy bien. Jóvenes, hoy algunas cosas que tengo que recordarles. Hoy hay reunión de apoderados para que recuerden, avisen y entiendan por qué sus familias les van a estar preguntando tantas cosas de Zoom, porque la reunión va a ser por Zoom. Yo les voy a mandar al correo de apoderados la ID y la contraseña para unirse. Bien, va a ser a las 6 de la tarde, ¿ok? Y bueno, va a ser en sus casas, así que no les puedo decir que no anden sapeando qué es lo que vamos a hablar. De todas maneras, no hay nada demasiado secreto, así, no va a ser nada grave. ¿Qué más? Hoy a la hora de las 12 tenemos, oh, perdón, el PIE organiza una actividad que se llama Aula de Recursos, en que los estudiantes PIE se contactan con las profesionales PIE para aclarar algunos temas de algunas clases y hoy en particular y las dos siguientes semanas van a poder ustedes unirse también, pero no a las 12, sino que a las 12:20. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La profe Claudia lo que decidimos hacer fue usar esto como una hora de resolución de preguntas. Entonces, con cualquiera de mis ramos, yo incluso los puedo ayudar si es que tienen dudas en ciencias de la ciudadanía, eh, así que física, matemática, ciencias de la ciudadanía, pueden unirse a eso para resolver dudas. Esto va a ser para los estudiantes PIE desde las 12 y para el resto del curso desde las 12:20. Yo les voy a mandar un correo más tarde con el ID y la contraseña para que se unan. ¿Ok? Pero esto va a ser no una clase, no una disertación, entre comillas, de mi parte, sino que va a ser para que ustedes pregunten. Entonces tienen que llegar a esto con preguntas ya bien definidas. O sea, profe, no entendí qué hizo acá, 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 o en esta parte no entiendo cómo sacar estos datos del problema. Así, bien al hueso, bien preciso, bien directo. ¿Ok? Eso, jóvenes, entonces, eso es lo que tenía que contarles. Nos vemos de todas maneras en un rato más en la hora de matemática. Aprovechen de desayunar, si es que no lo han hecho. Descansen este ratito y nos vemos más tarde. Cuídense mucho, que estén muy bien.